Recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Son las 8 horas. Habíamos quedado en el canon 253, que está tratando la parte de formación de los seminaristas. No lo vemos con excesivo detalle, porque pues es como para los que viven adentro, pero sí para que nos demos una panorámica de cómo funciona el seminario. El seminario, debemos decir que es como si fuera una universidad, ¿verdad? Para estudiar una carrera, 6 años, y claro, hay seminarios o universidades que tienen un gran prestigio, que no tienen nada que pedirle a las universidades civiles respecto a los asuntos teológicos, ¿verdad? Tenemos universidades de primer nivel, en Roma hay varias, ¿verdad? La Gregoriana, el Lateranense, el Angélico y otros muchos, porque en Roma se concentra muchos religiosos, muchos institutos de estudio. Tenemos para los urbanos, para la evangelización de los pueblos, los salesianos, y el Papa va formando nuevos institutos. Ahora acaba de formar uno para la revaloración del latín, ¿verdad? Para que no se pierda el latín como lengua eclesiástica. Y aquí lo dice claramente, dice 254, canon. En la enseñanza los profesores han de prestar constantemente atención especial a la íntima unidad y armonía de toda la doctrina de la fe, de manera que los alumnos comprendan que están aprendiendo una ciencia única. Para conseguir mejor esto, debe haber en el seminario quien dirija todos los estudios. Aquí hay una diferencia con nuestros hermanos evangélicos, porque el evangelio, como cada quien es su propio intérprete, el predicador aprende 3, 4 textos de la Escritura y sobre ellos funda todo un complejo, ¿verdad? Un complejo que a veces fácilmente se cae, ¿verdad? Generalmente no ve, nuestros hermanos evangélicos no ven la totalidad de la Escritura, que debe estar en total armonía, ¿verdad? Porque es una sola fe y una sola verdad. Así es que yo no puedo decir una cosa y el otro otra y el de más allá otra, y no hay ninguna conexión entre los libros sagrados, ¿verdad? Sino que tiene que haber una conexión y una armonía. En esto radica la diferencia de la formación bíblica, que además tiene la iglesia, en la Gregoriana, su instituto de Biblia, que es prestigiadísimo en todo el mundo, aún para los no católicos, ¿verdad? Tienen sus sucursales en Jerusalén. Muchos han estado por años en Jerusalén estudiando todo lo que se refiere a la Biblia, a las ciencias sagradas. Esto es importantísimo, la armonía, que hay unidad y armonía dentro de la fe. Esto generalmente no lo tienen la mayoría de los evangélicos, de los protestantes. Dice el parágrafo segundo del canon 254. Enseñen a los alumnos de manera que se hagan capaces de examinar las cuestiones con método científico, mediante apropiadas investigaciones realizadas por ellos mismos. Se tendrán, por tanto, ejercicios en los que, bajo la dirección de los profesores, los alumnos aprendan a llevar a cabo estudios con su propio trabajo. Esto es en los niveles inferiores, porque la Iglesia tiene licenciaturas y doctorados en todas las ciencias eclesiásticas, ¿verdad? Y ya por consiguiente, si es un doctorado, pues entra dentro de la plena investigación. No nada más tiene que aportarse alguna pequeña luz en el avance de las ciencias. La Iglesia tiene sus doctorados, algunos en varias partes del mundo, ¿verdad? Estados Unidos, la Universidad de Washington; en Canadá, la Universidad de Ottawa; aquí la Universidad Pontificia, y países que tienen 3, 4, 5 universidades de primer nivel. Ojalá que esto lo comprendieran un poco los laicos, ¿verdad? Que a veces
buscando una excelencia, tanto que se nos insiste esto, y no se les ocurre ni por aquí que las universidades eclesiásticas, las verdaderamente importantes, pues no tienen nada que pedirle a los estudios civiles en materia de rigor científico. El canon 255. Aunque toda la formación de los alumnos en el seminario tenga una finalidad pastoral, es decir, comunicar la palabra de Dios, ser pastores, debe darse en el mismo una instrucción específicamente pastoral, con la que, atendiendo también a las necesidades del lugar y del tiempo, aprendan los alumnos los principios y métodos propios del ministerio de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios. Ya sabemos que el ministerio sagrado tiene tres aspectos: la profecía, la enseñanza de la palabra de Dios, luego tiene los sacramentos y finalmente el régimen, es decir, el formar y gobernar, santificar y gobernar al pueblo de Dios. Así es que tienen que tomar prácticas pastorales, aunque tenemos que decir con toda seriedad que las prácticas pastorales, no, por buenas que sean, no suplen la fe del hombre, la gracia de Dios, desde luego, ¿verdad? Nosotros creemos en el initium fidei. ¿Qué es el initium fidei? Bueno, pues algunos por allá en tiempo de San Agustín pensaban que el initium fidei, el inicio hacia la fe, da el brinco el hombre. Entonces no sería sobrenatural. Y no, la Iglesia ha pensado siempre que el initium fidei, el movimiento hacia la gracia, hacia la conversión, siempre vendrá de Dios, en primer lugar. Así es que los métodos pastorales son excelentes, pero nunca podrán suplir la gracia de Dios. Y ahí vemos grandes sacerdotes que no fueron tuvieron una preparación científica grande, como el cura de Ars, y que sin embargo movían al corazón a las muchedumbres. O por ejemplo, el San Leopoldo Mandic, un capuchino, que confesaba miles y miles de gentes. Todo el día de su muerte confesó 50 gentes, ¿verdad? Y convertía a la gente. Y no digamos, por ejemplo, el Padre Pío, que donde quiera han visto su película, pues uno de sus grandes ministerios era el ministerio de la confesión. Era vidente, percibía el fondo de la conciencia de las personas. Pero estos son dones de Dios, que de todas maneras nos deben hacer recordar que el initium fidei, el brinco hacia la fe, es un don de Dios. Así es que Dios está detrás del inicio, del acto de fe y de lo que sigue a la fe, ¿verdad? Si Dios no está en alguno de esos, en los estadios, la vida espiritual no funciona, ¿verdad? Porque en la vida espiritual todo es sobrenatural. Los actos, acabamos de pasar este domingo pasado, el canto de la caridad. Los actos que tocan a Dios son la fe, la esperanza y el amor, la caridad. De todos ellos, el único que subsistirá en el cielo es la caridad. Y la más excelente de todas es la caridad. Dirá San Pablo: quiero enseñaros el camino más excelente de todos. Y define cómo es la caridad, que no es una cosa tan fácil, ¿eh? Dice que aunque pudiéramos dar nuestros cuerpos a las llamas, aunque pudiéramos, como hay activistas, ¿verdad?, que se ponen rocian gasolina y se queman, aunque yo diera todo mi dinero, como San Antonio, que dio sus 300 huertas para quedarse sin nada y poder dar un testimonio de Dios, sin embargo, no vale nada si no hay en el fondo la caridad. La caridad al prójimo, y la define San Pablo con palabras bellísimas. No se irrita, no guarda rencor, la caridad disculpa siempre, soporta sin límites, en fin. Todas las características que nosotros leímos el domingo pasado en la segunda lectura, en la carta de la caridad. Esa es la caridad cristiana, por eso el amor es el único que justifica, ¿verdad? Porque en el cielo y en la tierra tienen la misma esencia, el mismo nombre. Lo único que quedará es el grado de amor de Dios con que hayamos tenido en esta vida. El canon 256 dice: fórmese diligentemente a los alumnos en aquello que de manera peculiar se refiere al ministerio sagrado, sobre todo en la práctica del método catequético y homilético, en el culto divino, en la administración de los sacramentos, en el trato con los hombres y también con los no creyentes, con los acatólicos,
y en la administración de una parroquia y en el cumplimiento de todas las demás tareas. Ser párroco requiere muchas cosas, ¿verdad? Muchas cualidades, ¿verdad? Muchas premisas para poder hacer fructífero la labor de párroco, ¿verdad? Claro que en la iglesia el sacerdocio no tiene una sola dimensión, ¿verdad? El sacerdocio se puede vivir de diferentes y diferentísimas maneras. Ahí está Santo Tomás de Aquino con las ciencias sagradas, en la investigación, en fin, tiene toda la gama de la vida humana, pero donde hay ese puente entre Dios y los hombres, que es el sacerdote. Enséñese a los alumnos las necesidades de la Iglesia Universal para que se muestren solícitos en promover vocaciones por las tareas misionales, ecuménicas y aquellas otras también sociales que sean más urgentes. Le recuerda que hay otros campos también importantísimos: la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? El ecumenismo y las misiones, ¿verdad? Todavía recordemos que solamente la quinta parte, más o menos, de los hombres conocen a Cristo. Así es que nos falta una labor enorme, intensa, en tantos países que tienen muy pocos católicos, porque no ha llegado el cristianismo. Podrían ser todas las regiones entre Rusia y China, Mongolia, China misma, todos los países del Cáucaso, ¿verdad? El Cáucaso, que se liberaron de la Unión Soviética, pues no hay prácticamente cristianos. Son unos cuantos, generalmente extranjeros, y se va formando lentamente la comunidad cristiana. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Son las 8 de la noche con 14 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. La Iglesia prescribe que los seminaristas vivan en comunidad porque es la mejor manera de formarse, ¿verdad? Acordémonos que para el sacerdote es fundamental el haber tenido un seminario serio, un seminario que tenga virtud,
un seminario que tenga entrega, un seminario que tenga ciencia, que tenga todas las cualidades para que tanto buscan los hombres para que sea pastor de la iglesia. Y esto se trata de formar en las universidades, en los colegios, en los convictorios católicos, o bien en las congregaciones religiosas o en los seminarios diocesanos. Dice, para que aprendan en la práctica el método de hacer apostolado, los alumnos durante el periodo de estudios, pero principalmente en las vacaciones, deben ser iniciados en la práctica pastoral mediante oportunas labores a determinar por el obispo, adecuadas a la edad de los alumnos y a la circunstancia del lugar, bajo la dirección de un sacerdote experto. Ahora se utiliza mucho, e invito a todos los jóvenes a las famosas misiones, por ejemplo en la Cuaresma, a las Pascuas juveniles, ¿verdad? A que generalmente los seminaristas participan en todo esto, a la formación en las misiones populares, que han decaído tal vez por muchos motivos, pero que siguen siendo fundamentales para el pueblo de Dios. Ha habido en la historia institutos como los franciscanos, los paules, los redentoristas, que se han dedicado a las misiones populares. Lamentablemente, a veces la crisis vocacional, otras causas, ha hecho que ya no haya tantas misiones populares como antes, pero siguen siendo absolutamente necesarias, ¿verdad? Antiguamente estaba prescrito que al menos cada 10 años hubiera en una parroquia una misión popular, pero yo creo que en la actualidad se requiere misiones más concretas, y no nada más de una forma general de que toda la diócesis está en misión, sino que se vayan teniendo parroquias, que vayan teniendo las misiones populares 1, 2, 3 semanas en cada parte, las más importantes, a lo mejor las más esquivas para la fe, las más difíciles. Se requiere la formación en las misiones. Canon 259. Corresponde al obispo diocesano y a decidir lo que se refiere al régimen y administración del seminario. Había muchos obispos, todavía no hace mucho alguno, que era el rector del seminario, y gobernaban con un vicerrector, precisamente para tener el control de la disciplina y conocer personalmente al arzobispo. Antiguamente, los obispos tenían lo que se llamaba un familiar, que era algún muchacho del seminario que lo acompañaba a sus visitas pastorales, por ejemplo, los fines de semana, ¿verdad? Lo acompañaba todo el día, le servía de chofer, de ayudarle para revestirse en las misas pontificales, ¿verdad? Pero lo acompañaba sobre todo para ver la pastoralía y para que el obispo pudiera conocer al muchacho, ¿verdad? Pudiera conocer realmente a la persona que se va a proponer para las órdenes sagradas. Canon 260. En cumplimiento de sus tareas propias, todos deben obedecer al rector del seminario, ¿verdad? Que tiene su colegio de consultores, o los colegios de profesores, colegios de disciplina, y de esta manera funciona el seminario. El rector del seminario deben cuidar que los alumnos cumplan perfectamente las normas establecidas en el plan de formación sacerdotal y en el reglamento del seminario. El seminario está exento de la jurisdicción del párroco. El párroco no puede intervenir en la dirección del seminario. Fuera de las cosas matrimoniales, que esas siguen reservadas al párroco, todo lo demás lo hace el rector del seminario. Y viene el canon importantísimo 264, la cuestión de la limosna para el seminario. La iglesia no tiene más dinero que de aquellos que de sus hijos que trabajamos gratis por la iglesia. Nuestra vida la consagramos a trabajar gratis, y claro, tenemos comida y vestido, y su casa, vestido y sustento, pero no, por ejemplo, los religiosos no tenemos un patrimonio, ¿verdad? Un peculio propio, un atesorar algo para nosotros, sino que todo es para la iglesia. Entonces, la iglesia no tiene más dinero que la que regalan sus hijos a la iglesia, o bien la que dona sus hijos también voluntariamente, ¿verdad? Vive a base de limosnas. Hay países donde la cosa está de otra manera, como en Alemania, que el mismo Estado colecta
o tiene un impuesto para las cosas religiosas y ese impuesto se le pasa a las iglesias. Si usted es protestante, se la pasan a la iglesia luterana, en fin, a las diferentes iglesias, que usted manifieste su voluntad. O los católicos, pues a la iglesia católica. Pero ya en la práctica hay muchas necesidades para el seminario. El corazón de una diócesis es el seminario. Cómo darle una buena formación, cómo tener los diferentes factores para que el seminario cumpla, materiales y espirituales, pues solamente a base de los donativos de los fieles. Y ahí viene, pues, a los obispos que tienen más o menos, tienen su comisión para el seminario. Hay además cada año una colecta para el seminario en todas las iglesias, y además hay algo más. El obispo puede imponer un tributo a todas las personas jurídicas, a todas las iglesias, un tributo para el seminario. ¿Por qué? Porque el seminario no puede faltarle nada para que funcione. Ese tributo, aquí en la diócesis, pienso yo, se da porque el señor arzobispo envía, el seminario envía todos los, en mi caso de mi parroquia, todos los terceros domingos, manda a 1 o 2 seminaristas que hacen una colecta especial para el seminario. Y según me dicen, les va bastante bien, ¿verdad? Pero claro, es un trabajo también para los seminaristas. ¿Por qué? Porque las necesidades de la iglesia no pueden cubrirse de otra manera. Estamos con, ahora sí voy a entrar a la propaganda, ¿verdad? Como hace EWTN, pues no tenemos más entradas que las de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, el periódico Presencia se queja de que, con toda razón, los abortistas a veces obtienen millonarias concesiones, millonarios programas de ayuda de gente abortista, y sin embargo el periódico de la diócesis está en déficit, ¿verdad? Está en déficit, que es para mí excelente. Quiero decir, honrar, yo no conocía el periódico Presencia, al padre Ackerman, porque de verdad es un periódico excelente, digno de ser leído, digno de ser leído. Luego puede imponer, yo pienso que ese es el tributo del que habla el Canon 266 para el seminario, ¿verdad? Aquí se impone un domingo al mes, más o menos, en que los seminaristas van a las parroquias y aparte de la colecta hacen una segunda colecta. Respecto a la licitud de la segunda colecta, bueno, no va muy de acuerdo con las normas de la conferencia episcopal, pero es una manera de producir sin gravar a las personas una especie de tributo para el seminario. ¿Por qué? Porque el corazón de la iglesia es el seminario y no quiere la iglesia que le falte nada para que los muchachos salgan perfectamente preparados. Inclusive los que se salen, ¿verdad? Inclusive los que se salen, que no se sientan inferiores, sino que tengan realmente, sean católicos de primer nivel y no de tercer o cuarto nivel. Muchas veces yo le he dicho a algunos seminaristas que se van a salir, termina tus estudios, te falta año y medio, para que seas un católico de primera, para que tengas la teología, la filosofía, puedas dialogar con cualquier sacerdote, puedas después cooperar en lo que tú quieras para el reino de Dios. Así es que la iglesia no provee para el seminario, pero no tiene más recursos que la de sus hijos. Alemania y Estados Unidos son los que mantienen a la iglesia en el sentido de los gastos romanos, y son los que son más generosos. Y no cabe duda que aquí en América Latina tiene 2 o 3 obras importantísimas la Iglesia Católica de Alemania. La infraestructura dependió muchísimo tiempo de los alemanes, de que le regalaban al seminario el coche, de que le daban para comprar, para pagar, etc. Así es que no pensemos, se quedan admirados los extranjeros de que haya tanta gente que es católica y que no sea capaz de aportar nada, ¿verdad? En Estados Unidos tú te tienes que inscribir a la parroquia para tener servicios. Si no te inscribes a la parroquia no tienes ningún servicio. Y cada año te mandan, o cada cierto tiempo, tu sobrecito para que deposites tu cooperación voluntaria, pero siempre pidiendo generosidad para que pueda subsistir la parroquia. Una parroquia que no subsiste en Estados Unidos la quita el obispo, simple y sencillamente, ¿verdad? En México no, tenemos otra mente, pero sí, a veces muy responsable, ¿verdad? Que queremos que las cosas funcionen así,
que funcione el seminario, que haya sacerdotes, pero yo no coopero con nada, ni con las vocaciones, ni con algún trabajo voluntario, algún voluntariado, ni con limosna. Pues entonces, ¿de qué va a vivir el seminario? ¿De qué va a vivir la iglesia? ¿Verdad? Hay un pacto, dout facias, te doy para que hagas, ¿verdad? Un pacto tácito en la limosna que da la gente. Te doy para que hagas. Te doy para que te mantengas, pero también para que hagas lo que puedas en favor del reino de Dios, de la evangelización, de las estructuras, de la infraestructura que debe tener la iglesia. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro? Si del alba la aurora... Son las 8:27. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio 1420 AM. 1420 AM. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Hemos visto con una vista de pájaro así superficial por encima los cánones respecto al seminario, para que ustedes tengan una idea de qué es el seminario. Ideas rectoras: el seminario es el centro de estudios para formación de los sacerdotes. El seminario mayor debe durar por lo menos 6 años, entre estudios filosóficos y teológicos. Hay planes más prolongados y claro, el sacerdote puede hacer estudios posteriores como la maestría, la licencia, el doctorado, ¿verdad? La única manera de mantener al seminario es la aportación en todo el mundo de los fieles para mantener el seminario a un nivel. Y la iglesia no escatima ningún esfuerzo para que sus hijos que van al seminario se capaciten perfectamente para el ministerio. Las condiciones para entrar al seminario, ¿verdad? Cualidades físicas, psíquicas, morales, recta intención para servir al reino, en fin, por eso permanece, a diferencia, en una universidad, al rector no le interesa, con una universidad laica, una universidad confesional o no le interesa al rector que el muchacho se porte bien o se porte mal, ¿verdad? No le interesa
que no tiene que ver nada más es su formación estrictamente intelectual. En cambio acá no, ¿verdad? Va unido a la formación moral, va unido a la idoneidad para poder ejercer el ministerio. Aquí está la diferencia de una universidad laica con una universidad católica o con un seminario sobre todo católico, ¿verdad? Con un convicto de alumnos o de sacerdotes, le interesa a la iglesia que esté perfectamente cubierto todos los ámbitos, la formación espiritual, la afectividad, etcétera, para que pueda servir perpetuamente al pueblo de Dios. En la actualidad, pues les he dicho que debe haber una renovación del modelo tridentino, pero habrá que buscarla, de verdad algún día a lo mejor platicamos un poco de esto, pero pues de momento esa es la estructura y bueno, sigue dando frutos, pero a lo mejor muy magros y escasos. Luego, si hay algún joven que quiera ser seminarista, pues que se dedique, bueno, que busque un sacerdote que lo dirija espiritualmente un poco, en la práctica de la misa, de la fe, y luego asista a un preseminario. Hay varios preseminarios aquí en la diócesis a través del año, donde se reúnen los que sienten de momento algún interés por la vida vocacional. Le vamos a pedir después a Gilberto, que estuvo en el seminario, que está en el seminario todavía, que está en un tiempo de vacaciones, para que nos diga cuándo son los preseminarios, a ver si sabe cuándo es el próximo preseminario. Y si no, lo mismo con algún instituto religioso, ¿verdad? Si alguno se interesa del sacerdocio y, por ejemplo, con los franciscanos, pues que vaya. Ayer estuve con los franciscanos en una pequeña estudio, pues que vayan. En su seminario tienen postulantado, noviciado. Me dijeron en dónde, en diferentes partes de acá del norte, de la Baja California, de Sonora o de Sinaloa, el noviciado, postulantado y el filosofado y el teologado, ¿verdad? En diferentes partes, pero al fin y al cabo es una casa de formación. Hay que tener en cuenta que el obispo tiene la ventaja de que los cánones, y además que tiene la mayoría de las iglesias, puede, ¿verdad?, más fácilmente tener dinero para el seminario. Pero los religiosos, que tenemos pocos templos, 1 o 2 en la diócesis, lógicamente también tenemos las necesidades de formación. Ahí no los forma el seminario diocesano, ¿verdad? A los franciscanos, a nosotros, misioneros del Espíritu Santo, no nos forma el seminario. Nos formamos con nuestros propios medios, con nuestros superiores, con nuestras casas de estudio, y bueno, pues gastan como si fuera un seminario. Más aún, porque yo entré a la vida religiosa, yo entré ya al noviciado, y ya nunca di ya nada de pensión, de colegiatura. En cambio, en el seminario diocesano, por lo menos si no se consigue una beca, sí te tiene que dar algo para la formación del seminario, ¿verdad? O bien conseguir que te dispensen si la persona de verdad carece de todos los medios, de medios económicos. Pero buscar otras congregaciones, preguntarle a los padres javerianos, bueno, ¿dónde tienen ustedes casas? Me gustaría asistir a un preseminario. Preguntarle a los jesuitas, ¿verdad? Si te interesa la vida intelectual, los jesuitas son gente de alto nivel, ¿verdad? Alto nivel intelectual y alto nivel en las misiones de la iglesia. Bueno, pues entrevistarse con algún jesuita ahí en la Ibero, y deben tener su colector vocacional, alguien encargado de que vaya siguiendo la vocación, algún centro de vocaciones, y así de las demás congregaciones y órdenes religiosas, ¿verdad? Están los padres mercedarios, hay muchísimos religiosos, todos tenemos nuestros seminarios, y lógicamente estos preseminarios inmediatamente te iluminan para ver si te sientes bien, si es por ahí tu camino o no. Nosotros tenemos aquí 2 templos, el Espíritu Santo y la mesa, Nuestra Señora de Guadalupe la mesa, donde ustedes pueden ver al Padre Superior para ver si se interesa a alguien por la vocación. Sobre todo en la mesa tenemos varios sacerdotes jóvenes. Tenemos un sacerdote joven, el Padre Pepe Vallardo, que estudia en San Diego cuestiones de doctrina social de la Iglesia,
está toda la semana, pero viene sábado y domingo, y hay otros padres jóvenes, el padre Rubén, el padre Miguel, 3 o 4 jóvenes. Los demás son también grandes como nosotros, ¿verdad? En la parroquia del Espíritu Santo todos somos grandes, inclusive el superior, pero es el encargado de ver lo de las vocaciones y de invitarlos si hay algún preseminario, ¿verdad? Ven, busquen ustedes entonces si se interesan por la vida religiosa. Si no, el seminario diocesano, y si les ofrecen en otro lugar el seminario, pues tómenlo, ¿verdad? Por ejemplo, que díganme en Hermosillo, o en Mexicali, o en La Paz, ¿verdad? También pudiéramos buscar estas otras opciones de seminario, ¿verdad? Hay aquí un muchacho que estuvo en el seminario, y luego se fue a Tepic, y va a regresar al seminario. Así es que ver qué lugares donde te sientes mejor, donde te forman mejor, y sobre todo donde la carga pastoral te atrae, ¿verdad? En la iglesia hay servicio para todos, desde los que atienden a los enfermos, hasta los que atienden a las cárceles, a los que atienden a los migrantes, los que tienen, no tienen una misión específica, pero toman todo tipo de ministerios, como los padres franciscanos, ¿verdad? Los jesuitas son misiones más bien de alto nivel, ¿verdad? Y por consiguiente tienen que estar alto nivel académico. Si le gusta a alguien los estudios, aquí no hay dominicos, los dominicos se dedican a la teología, nada más que no hay en esta diócesis, pero en fin, hay una gama de religiosos que ustedes pueden leer o interesarse en Tijuana y preguntarle si es que alguno siente vocación hacia el ministerio, hacia el sacerdocio. También puede haber ocasión a no llegar al sacerdocio, sino ser diácono permanente, o simplemente hermano. Todavía muchísimas congregaciones tienen hermanos, aunque sean poquitos. Los franciscanos, los salesianos, se me olvidó, los salesianos. Los salesianos son importantísimos actualmente en la iglesia, se dedican a la educación. Aquí también están los escolapios, que se dedican a la educación, ¿verdad? Yo conocí un muchacho en Tlaxcala que ya se ordenó, que le entró, estaba en el seminario, pero dijo, no, yo quiero dedicarme a la enseñanza. Y entonces entró con los escolapios, ¿verdad? Los escolapios, o bien son simplemente religiosos, como los hermanos de la Salle o los hermanos maristas. Es una vocación completa, aunque no va unido al sacerdocio, ¿verdad? Si no es una vida religiosa completa, tenemos esas opciones, por si alguien siente el llamado de Dios. Bien, una vez que hemos dicho unas palabritas acerca del seminario, yo quisiera seguir el tema siguiente, que es muy sencillo, porque no se trata de aprender cosas inútiles, sino una panorámica nada más, la adscripción o incardinación de los clérigos. Precisamente ayer me habló un sacerdote desde Guadalajara, un sacerdote que yo conozco, que salió de la congregación y no ha encontrado un obispo benévolo que lo admita. Quien se sale de una congregación no puede ejercer el ministerio hasta que un obispo benévolo lo admita. ¿Por qué? Porque en la iglesia no se aceptan clérigos vagos. Todos tienen una pertenencia, una querencia, decía un obispo, ¿verdad? Y no se puede cambiar si no es a través de trámites canónicos muy estrictos, ¿verdad? Yo puedo ordenarme por Tijuana y de pedir permiso de irme a las misiones a África. Yo me ordené en Tijuana y ahora quiero estar en la diócesis por diversos motivos, de Tamaulipas. Bueno, entonces tiene que haber un trámite. No se admite clérigos que vayan de aquí para allá y de allá para acá. Tiene que tener una estabilidad, ¿verdad? La incardinación a una diócesis o a un instituto religioso o de vida apostólica o algún movimiento que tenga facultad de tener clérigos, ¿verdad? Bien, seguiremos tratando esto. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89
0403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Crees que tu valor como hombre radica en lo que el mundo actual te ofrece? Dios te invita a encontrar respuestas a tus preguntas y dudas en el retiro de hombres que se realizará en Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. 16 y 17 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5:30 p.m. Para mayor información y registro, comunícate al teléfono 902-3628. Comunidad Carismática Católica de Alianza Koinonia te invita. Ánimo, soy yo, no teman. Marcos 6:50. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. ¿Crees que tu valor como mujer radica en lo que el mundo actual te ofrece? Dios te invita a encontrar respuestas a tus preguntas y dudas en el retiro de mujeres que se realizará en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, a partir de las 8:30 de la mañana, este 23 y 24 de febrero. Infórmate al 902-3628. Comunidad Carismática Católica de Alianza Koinonia invita. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Les presento al seminarista Gilberto Guerrero, que de momento está trabajando aquí en Koinonia, es uno de nuestros excelentes técnicos. Gilberto, ¿quieres decirle algo sobre para los preseminarios, para las reuniones para entrar al seminario? Claro que sí, padre. Para los jóvenes que tengan una inquietud, o si tú conoces a un joven que veas que tiene interés o que veas que tiene cualidades para formar parte del Seminario Diocesano de Tijuana, puedes informarle que en la Semana Santa, del lunes 25 de marzo al 31 de marzo por la mañana, se llevará a cabo el primer preseminario de este año, que sería en la Semana Santa. Para mayor información puedes agregar las páginas del Seminario de Tijuana, que es CENFAM Tijuana y Seminario Diocesano de Tijuana.
También tenemos la opción del CENFAM, que es un acompañamiento de un solo día. Es una nueva modalidad que estamos implementando y si tú quieres asistir es el último sábado de cada mes a partir de las 10 de la mañana. Para mayor información puedes consultar las páginas que antes mencionamos. Le doy la palabra, padre. Bien, estamos hablando de la adscripción de los clérigos, se llama incardinación. La Iglesia no admite clérigos vagos, es decir, te ordeno el obispo y a ver dónde vives, no. Tiene que quedar adscrito a una diócesis o a una congregación religiosa o a alguna sociedad de vida apostólica o algún otro grupo que admita clérigos y que esté aprobado por la Iglesia, ¿verdad? Como puede ser la prelatura del Opus Dei, como pueden ser diversos institutos diocesanos, diversos institutos que no son religiosos, sino que son de cierto tipo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, se les llama, pues, que viven en el mundo, son institutos que viven en el mundo, ¿verdad? Pero que no necesitan vivir en comunidad, no son religiosos, y que pueden admitir clérigos. Hay muchos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, Comunión y Liberación, por ejemplo, muchísimos movimientos actuales que pueden admitir clérigos, pero tienen un régimen propio y especial, ¿verdad? Así es que no se puede a nadie ordenarlo y decirle, pues vete, ¿verdad? A ver a dónde vives, a ver quién te mantiene, a ver qué haces. No, tiene que quedar adscrito a una iglesia particular. Lo normal es que quede a una iglesia particular. Y si quiere pasar a otra, hay que hacer un trámite. O si algún sacerdote religioso quiere pasar al clero diocesano, hay que hacer un trámite, con Roma inclusive. O si algún de vida apostólica quiere pasar ahora de religioso, pues tiene que pedir los trámites que son estrictamente, porque no puede quedar en duda la adscripción de los clérigos. No, la Iglesia no admite clérigos vagos, solamente aquellos que, están en una situación un tanto irregular, pero que pueden arreglarse, ¿verdad? Pueden arreglarse. Como este padre que me habló, pues puede, el día que encuentre un obispo benévolo que le permita celebrar, pues ya, pero necesita permitírselo el obispo, darle un permiso por escrito. Bien, Canon 265. Es necesario que todo clérigo esté incardinado a una iglesia particular, a una prelatura personal, a un instituto de vida consagrada o a una sociedad que goce de esta facultad, de modo que de ninguna manera se admitan clérigos acéfalos o vagos. Y esto es garantía para la misma iglesia. Viene alguien y dice, bueno, ¿a dónde te ordenaste? ¿Cuál es tu iglesia particular? Generalmente trae un célebret. Célebret significa un permiso para que celebre mientras va de paso, de camino. Este sacerdote se tomó 6 meses, por ejemplo, de año sabático, está haciendo estudios en varias partes de investigación. Bueno, lógicamente, donde va pasando, tiene que celebrar misa, presenta el célebret y normalmente se le permite celebrar, ¿verdad? Se le permite celebrar o algún pequeño ministerio, porque generalmente se dedican a investigación, a estudios, ¿verdad? Pero de todas maneras, ese célebret que te dan en la diócesis, con eso te ampara, porque prueba que eres sacerdote y está indicado ahí hasta cuándo tienes licencias. Hay algunos que no tienen término, no tienen término, hay otros que sí, los obispos ponen un cierto término al ministerio. Bien. Canon 266. Por la recepción del diaconado, uno se hace clérigo y queda incardinado a una iglesia particular o a una prelatura personal para cuyo servicio fue destinado, o bien para el instituto religioso, queda incardinado al instituto religioso, ¿verdad? Al que pertenece. El miembro profeso con votos perpetuos, tienen que ser perpetuos, en un instituto religioso o incorporado definitivamente a una sociedad clerical de vida apostólica, al recibir el diaconado queda incardinado como clérigo en ese instituto o sociedad, a no ser que, por lo que se refiere a las sociedades, las constituciones digan otra cosa. Pero tiene que estar totalmente planeado, ¿verdad?, de que nadie quede acéfalo o vago. Para que un clérigo ya incardinado se incardine válidamente a otra iglesia particular,
debe obtener de su obispo diocesano letras de excardenación, diciendo: no tengo inconveniente en que el padre fulano se excardine de esta diócesis, se vaya de Tijuana a Tamaulipas, por decir, a Tampico, que se vaya a Tampico. ¿Por qué? Porque él es de allá y su mamá está enferma y ya le cuesta aquí trabajo, ha pedido permiso de que quiere estar con su mamá, o de plano quiere morirse allá con su familia. Bueno, pues entonces el señor arzobispo le da una carta de excardenación y el obispo a donde llega tiene que estar dispuesto a recibirlo, Tiene que ser un pacto mutuo, tanto de cesión de un lado como de adscripción del otro lado, aceptación del otro lado. Dice: para que un clérigo ya incardinado se incardine válidamente a otra iglesia particular, debe obtener de su obispo diocesano letras de excardenación, por él suscritas, e igualmente las letras de incardinación suscritas por el obispo diocesano de la iglesia particular a la que desea incardinarse. Es decir, Tijuana, excardinación, letras de excardinación; Tampico, letras de incardinación. En el momento en que se juntan las dos cosas, en ese momento el clérigo queda adscrito a otra diócesis, adscrito a Tampico. Bien. Canon 268. El clérigo que se haya trasladado legítimamente de la propia a otra iglesia particular queda incardinado a ésta en virtud del mismo derecho después de haber transcurrido un quinquenio, si manifiesta por escrito ese deseo tanto al obispo diocesano de la iglesia que lo acogió como a su propio obispo diocesano, y ninguno de los dos le ha comunicado por escrito su negativa. Sucede con frecuencia, ¿verdad?, que el padre fulano de Mexicali pidió permiso para ir a servir sin estar incardinado, pidió permiso para ir a Oaxaca, a los Mijes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues le atrae ese trabajo apostólico, trabajar con indígenas, aprender el idioma, hacer inclusive estudios de investigación, ¿verdad? Y entonces el obispo de Tijuana le da permiso para estar indefinidamente en los Mijes, y el señor obispo de los Mijes acepta a ese sacerdote. Pero resulta que pasan 5 años. Debió, claro, de haberle manifestado al obispo de Tijuana o de Mexicali su interés por, en dado caso que se pueda, pasar a formar parte con los Mijes. Y el obispo de los Mijes no le dice que no, sino dice: bueno, quédate, ya veremos aquí, yo estoy de acuerdo. Si pasan 5 años y ninguno de los dos, dijéramos, puso objeción, ninguno de los dos repeló, puso objeción, entonces en ese momento el clérigo queda incardinado a la otra diócesis. Pero requiere un trámite, se tiene que interpretar estrictamente. Si algo falla, no pierde la incardinación de la iglesia con la cual nació, con la cual se ordenó, a la cual está incardinado. El obispo diocesano no debe proceder a la incardinación de un clérigo a no ser que lo requiera la necesidad o la utilidad de la iglesia particular. Segundo, le conste por documento legítimo que ha sido concedida la excardinación, o haya obtenido además, si es necesario, bajo secreto, las informaciones convenientes acerca de la vida y conducta del clérigo de que se trate. Cuando se trata de un sacerdote religioso que quiere pasar al clero diocesano, o de un sacerdote diocesano que quiere entrar a la vida religiosa, los hay, a veces por ahí pocos, pero los hay, o de un sacerdote que quiere cambiar de diócesis, los respectivos superiores que aceptan tienen el derecho de que el obispo le informe. Se llama de vita et moribus, un informe de vida y costumbres, para ver a quién acepta, porque si acepta un problema, pues el obispo puede decir no. A veces te pasa que quiere un sacerdote ya muy grande cambiarse y tiene diabetes, no hay quien lo cuide, pues entonces ¿qué va a andar a hacer vagando el pobre? ¿Verdad? No, pues quédate en tu diócesis, ya te conocen, ya el obispo tiene todo, ¿verdad? Tiene pues
convenientemente dispuesto lo que se hace con los sacerdotes enfermos. Seguiré la próxima vez con esto. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.